Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí entre tanta gente de bien. Veo muchas caras conocidas y esto pues, me alegra de verdad. Lo que quiero hacer ante todo es dar las gracias a los presentes que vienen de Teruel. Ya sabemos que en las ciudades como la nuestra, donde todo el mundo donde todos nos conocemos, es a veces difícil dar este paso. Gracias también a los que se han desplazado de otras ciudades. Espero que los que no conozcan Teruel, pues que tengan tiempo de pasear por nuestras calles. El arte mudéjar es patrimonio de la humanidad. Quiero agradecer el trabajo de los afiliados y simpatizantes voluntarios que hacen todo esto posible, que ponen la silla, la mesa informativa, todo lo que hace falta. De hecho, invito a los presentes a participar con nosotros en futuras acciones. Hay muchas maneras de ayudar y de hacer que este proyecto crezca y que llegue a cada rincón de España. Quiero agradecer a la organización, a los valientes candidatos que se presentan hoy, a nuestro compañero Alejandro Nolasco, candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón, que fue quien abrió el camino en el Ayuntamiento de Teruel. Y, como no, a nuestro presidente Santiago Abascal. Gracias por elegir Teruel como arranque de campaña. Y ahora damos paso a la presentación de candidatos con nuestro compañero de Huesca, David Arranz. Muy buenas tardes a todos. Un placer estar aquí en Teruel con todos vosotros. Nosotros no pedimos perdón ni permiso cuando entramos por primera vez en las Cortes de Aragón, allá por junio de 2019. Éramos 3 diputados, Marta Fernández, Santiago Morón y yo. Y la verdad es que era una gran responsabilidad y un gran orgullo al mismo tiempo. Sabíamos que éramos la voz de tantos que no habían tenido voz, que no tenían voz, y éramos su esperanza. Éramos los que debíamos ser incómodos por fin y debíamos ser ese azote del bipartidismo, PP-PSOE, que hasta entonces pues estaban muy cómodos, estaban alternándose en el poder, buscando apoyos con partidos regionalistas, con la extrema izquierda, pero turnándose. Se ladraban, pero nunca se mordían. Las políticas del Partido Popular y el Partido Socialista en Aragón no se distinguen demasiado. Por eso habían convenido ese Parlamento regional, las Cortes de Aragón, era una estructura un tanto inútil en un foro de echarse en cara sus miserias y el y tú más, ¿no? Más del y tú más siempre. Y llegó Vox y empezamos a traer debates incómodos, empezamos a hablar de lo que los aragoneses y los españoles en general pues les preocupa de verdad y empezamos a dar esa batalla cultural que nunca se había dado. En 2023 nos reforzamos, llegamos a 7 diputados, la presidenta de las Cortes de Aragón, hoy aquí, Marta Fernández, y Alejandro Nolasco fue nuestro vicepresidente y consejero, y después nuestro portavoz en el grupo parlamentario. En Vox hablamos claro, no en politiqués, tenemos el mismo discurso para toda España, además, y en los temas clave pues coincidimos siempre, sea en Murcia, sea en Aragón, sea donde sea. Y tenemos, a diferencia del resto, tenemos unos ideales y unos valores pues muy claros que marcan y guían nuestras políticas y nuestro programa y nuestra forma de ser también. No cambiamos a raíz de encuestas demoscópicas ni según vayan las estrategias políticas. Vox es un partido de confianza, es un partido en el que podemos confiar porque no daremos sorpresas. De hecho, hemos sido el único partido que ha dejado abandonado puestos de poder y de gobierno precisamente por salvaguardar nuestras ideas y nuestros principios. Y sobre todo por no traicionar nunca el voto de todos vosotros. No traicionaremos nunca vuestro voto. El PP y Azcón incumplieron y nos obligaron a salir del Gobierno, ya que lo de no dejar entrar más menas y más inmigración ilegal pues no les pareció suficientemente importante. A nosotros sí. Hoy agradezco la confianza de nuestro presidente nacional, Santiago Abascal, del CEN y del resto de compañeros que me han apoyado para ser cabeza de lista en Huesca. Y os aseguro que vamos a seguir defendiendo nuestras ideas, nuestro programa político y dando la batalla cultural en las Cortes de Aragón. Ya lo hicimos derogando la sectaria y totalitaria Ley de Memoria Democrática, que fue un hito importante.
Y seguiremos peleando contra el adoctrinamiento en las aulas, contra esa nefasta ideología de género que lo impregna todo. Y seguiremos también luchando por la seguridad de nuestros barrios y del medio rural, por cerrar esos centros de menas, porque nuestros mayores tengan residencias y se dediquen los recursos que necesitan a la dependencia y a la discapacidad, porque tenemos una deuda generacional con nuestros mayores, y para que nuestros jóvenes no se vean obligados a tener que abandonar nuestra tierra para buscarse la vida, para tener un trabajo digno y una vivienda. Eso no estamos dispuestos a consentirlo. Para esto y mucho más está Vox. Y me alegra mucho ver en vuestras caras que no sois personas fácilmente conformistas, que no os vais a conformar, porque es que no nos vamos a resignar a que nuestros hijos vivan peor que sus padres, que parece que es lo que quieren ahora imponernos. No nos vamos a resignar. Queremos un futuro luminoso para nuestros hijos y el 8 de febrero vamos a dar un paso para conseguirlo. Muchas gracias. Y ya por último, y no menos importante, tengo el honor de encabezar, como he dicho, la lista de Huesca y de rodearme de compañeros y patriotas que han dado ese paso al frente conmigo. He de leer los 10 primeros, pero yo les agradezco a todos hasta el último esta entrega. Arantxa Simón, Sergio Marco, Lorena García, José Luis Rubió, Beatriz Oliván, Francisco Casarrubio, que hoy además han hecho público que será nuestro presidente provincial de Vox Huesca. Ahí lo tenemos. Un placer. Gracias, Paco. Marta Moreno, Jaime Ballarín y Ana Barón. Muchas gracias a todos y adelante con Vox. Hola, buenas tardes. En primer lugar, lo que corresponde es agradecer la confianza al Comité Ejecutivo Nacional y a nuestro presidente Santiago Abascal por mi designación como cabeza de lista por la provincia de Zaragoza para las próximas elecciones de Aragón del 8 de febrero. Todo un honor y una gran responsabilidad que asumo con la misma ilusión que lo hice en el año 19 y en el año 23. Pero bueno, me han dicho que tengo que presentar la lista solo a los 10 primeros. La verdad es que no sé si a lo mejor estamos pecando un poquito de excesiva prudencia, ¿no? Porque bueno, más allá de algunas encuestas, de momento no hay nada escrito. La verdad es que tendrán que ser los aragoneses los que el 8 de febrero determinen si quieren que haya un cambio real en las políticas del bipartidismo que estamos sufriendo desde hace años. Porque si nos preguntamos qué cambio real ha habido, bueno, si os pregunto a vosotros, turolenses, ¿qué cambio habéis tenido, por ejemplo, en la sanidad? Pues bueno, sí, podréis decir, hombre, el hospital de Alcañiz se ha inaugurado recientemente, bueno, a medio gas, pero después de 8 años de obras. Pero es que, por ejemplo, el nuevo hospital Obispo Polanco todavía no está inaugurado después de 40 años de promesas. Y todavía podríamos decir que incluso más grave que eso es que todavía no se ha habilitado en Teruel un búnker para la radioterapia oncológica, para que los pacientes oncológicos de Teruel no tengan que desplazarse hasta Zaragoza para recibir un tratamiento oncológico. Una exigencia de Vox a la que llegamos a un acuerdo con el Partido Popular en el único presupuesto que se ha acordado en esta última legislatura y que el Partido Popular ha incumplido porque ese búnker para oncología radioterápica todavía no está habilitado. Y en las listas de espera, pues, ¿qué cambios ha habido? Bien, es verdad, ha habido una ligera disminución en algunas especialidades de la lista de espera quirúrgica, pero en la lista de espera, en el tiempo de espera para tener visita con el médico especialista, pues ha incrementado. ¿Y qué os voy a decir a vosotros? Que para la consulta de dermatología en Teruel estamos ya en 2 años de espera. O sea, una cosa totalmente inasumible. Quizás si los 10 millones de euros que hemos estimado
que el Gobierno de Aragón destina a la asistencia sanitaria de la inmigración ilegal, quizás ese dinero se invirtiera en infraestructuras sanitarias y en contratar más profesionales, la sanidad aragonesa y la sanidad turolense sería bastante mejor. Bueno, y en cuanto a la agricultura y ganadería, pues más de lo mismo. Las políticas que tienen acordadas en Bruselas el bipartidismo. Ahí tenemos a los europarlamentarios aragoneses, Rosa Serrano, del Partido Socialista, y Jiménez Larraz, del Partido Popular. Pues ambos son corresponsables de los recortes que se avecinan en la PAC o también de esas exigencias inasumibles ya por los agricultores y ganaderos en Aragón, que están basadas en el Pacto Verde y en la Agenda 2030. Y, por otro lado, unas exigencias que no se les están exigiendo a los productos de terceros países, que no cumplen con los estándares que se les exigen a los agricultores y ganaderos aragoneses. Por lo tanto, esta situación está llevando al campo aragonés a una situación totalmente insostenible. Y tienen unos responsables. Y unos dirán que son unos y otros dirán que son otros, pero nosotros sabemos quiénes son. Es el bipartidismo, es ese juego que llevan en Bruselas el Partido Popular y el Partido Socialista. Pero bueno, vamos con la lista porque no nos vamos a alargar mucho más, si no, no vamos a dejar hablar a los que realmente queréis escuchar. Para lograr este cambio real de las políticas del bipartidismo, me acompañarán por Zaragoza Marta Fernández Martín, licenciada en Derecho y actual presidenta de las Cortes de Aragón, Javier Alonso Coronel, abogado en ejercicio con amplia experiencia en Derecho Mercantil, Mari Carmen Rouco Laliena, funcionaria de carrera de la Administración de Justicia, que ha sido concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza y que ahora, en esta última legislatura, ha sido compañera en el Grupo Parlamentario. Luis Francisco Biendicho Gracia, abogado de la Comunidad Autónoma de Aragón y letrado, coordinador de Empresas Públicas del Gobierno de Aragón. Ana Isabel Pardo Pardos, abogada en ejercicio, asesora del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza. Juan Francisco Vidal Jiménez Alfaro, ingeniero superior aeronáutico y diputado por Vox en la última legislatura. Ana Pilar González del Cacho, licenciada en Derecho y diplomada en Protocolo de Estado e Internacional, actual directora del Gabinete de la Presidenta de las Cortes de Aragón. José Antonio Solans Bascuas, técnico superior Medio Natural y Gestión Forestal, vigilante de seguridad. Y Arantxa Echeverría Torres Barbeira, licenciada en Bellas Artes, actualmente responsable de la gestión cultural y patrimonial de la Aljafería, dependiente también del Gabinete de Presidencia de las Cortes de Aragón. A todos ellos y a los restantes candidatos que conforman esa amplia lista de Zaragoza de 35 más 3 suplentes, a todos les quiero agradecer su compromiso con Vox para lograr un Aragón y una España mejor. Para todos ellos pido un fuerte aplauso. ¡Viva España! Bueno, y ahora os voy a dejar con Alejandro Nolasco, nuestro candidato a presidente del Gobierno de Aragón. Amigos, muchísimas gracias por estar aquí. Es increíble ver este pabellón lleno. Cuando dijeron, oye, ¿dónde hacemos el acto? Digo, hacerlo en el sitio más grande, porque seguro que viene muchísima gente. Porque en la calle, oye, es que hay personas que nunca habían confiado en nosotros, que ahora están empezando a confiar. Digo, coge el más grande y es realmente emocionante. Santiago Morón, mi compañero, se emocionó, que lleva desde 2014 en el partido, cuando vio Zaragoza lleno, que hasta Santiago tuvo que salir a la calle con un micrófono.
pues yo también, la verdad es que no doy crédito lo que éramos antes y lo que somos ahora, y eso quiere decir que estamos devolviendo la esperanza cada vez a más gente. Muchísimas gracias a todos vosotros. Estuvimos, los que comprasteis lotería de Vox Teruel, estuvimos a un número de que nos tocara el gordo. Y por un lado hubiera sido genial, pero por otro lado, claro, imagínate, yo creo que muchos no estaríais aquí, porque estaríais seguramente pues, en el Caribe o en algún sitio. Entonces, no hay mal que por bien no venga, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Ya han comentado antes mis compañeros que el PSOE y el PP lo pactan todo en Bruselas, absolutamente todo. Pero es que nos acabamos de enterar hace poco del último pacto que han tenido, el primer pacto, ya antes incluso de empezar a gobernar, que es que han pactado un debate cerrado, excluyendo a Vox de ese debate para que solo el PP y el PSOE puedan hablar. Y eso es una cobardía, porque saben que somos los únicos que les decimos las verdades a la cara. Son unos cobardes que no se atreven a enfrentarse a las verdades del barquero. Porque al fin y al cabo para Azcón es fácil hablar con alegría, pero si lo comparten todo, las leyes de género las comparten, que con una denuncia falsa trinquen a una persona un viernes y esté todo un fin de semana en el calabozo sin ningún tipo de prueba hasta el juicio rápido. Eso lo comparten. Comparten la ley de memoria histórica, que la derogamos en Aragón y se derogó en Baleares, pero ahora dice la señora Proens del PP que la va a volver a poner con el PSOE. Eso es el PP. Es, como ha dicho muy bien mi compañero Santiago Morón, los que se quejan de los recortes de la PAC aquí, pero en Bruselas votan a favor. Es que es una esquizofrenia política increíble. Mire, y además comparten políticas que son muy peligrosas, como por ejemplo las políticas pro inmigración ilegal. No podemos estar de acuerdo con la inmigración ilegal masiva y desordenada. Es un peligro, no sabemos quiénes son, de dónde vienen. Es un peligro real. Y aquí lo hemos vivido. Teruel, que era una de las ciudades más tranquilas y más seguras. ¿Qué queda de ese Teruel? Por ejemplo, donde nací yo, o donde crecimos la gran mayoría, o donde creciste la gran mayoría de vosotros. ¿Os imaginabais que iban a pasar cosas como lo de la calle Comadre? ¿Os imaginabais que ibais a tener miedo de pasear por algunas calles de Teruel o de que vuestros hijos e hijas pequeñas pudieran pasar por esas calles? Bueno, pues ha pasado. Ha pasado hasta que esos menas, por cierto, le pegaron fuego al centro de menas de la calle Comadre. Por cierto, también pegaron fuego a otro en Torrero, en Zaragoza. Y los pisos y los colchones no se pegan fuego por el cambio climático, se pegan fuego porque alguien les pega fuego. Y aquí no queremos gente que venga a delinquir, a robar, a violar. Todos los que vengan a robar, a delinquir y a violar, que se vayan a su país. Lo que le decimos es billete de vuelta. Por cierto, antes me comentaba una persona antes de entrar aquí, oye, digo, no sé si habéis sido capaces de llegar a tiempo, ahora veo que sí, hay algunas personas que están al fondo, y no sé si será por eso de haber quitado el carril de la avenida Sagunto, que manda narices. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Pero cuando yo estaba en el ayuntamiento, dicen, es que es para, eso lo decía el PSOE y el PP y todos, es que es para humanizar las calles. ¿Pero cómo que humanizar las calles? ¿Que por las calles no van humanos o qué? Para humanizar las calles, no para contaminar menos. Pero si ahora hay colas de coches, si ahora hay muchas más coches parados, contaminando más, si ese es el objetivo. Para hacer un carril bici, que ahora Santiago, bueno, no es como Álava, pero vamos, aquí también tenemos por las mañanas 6 bajo cero, 7, 6, no sé, algún valiente llevará la bici, pero realmente no hacía falta esos bulevares que han montado simplemente para entorpecer el tráfico y hacer de lo fácil algo difícil. Hasta en eso dice la alcaldesa, no, bueno, es que ese dinero viene del Gobierno de España. Se podían haber negado, igual que a recoger los inmigrantes ilegales, pero no lo hicieron. ¿Por qué no lo han hecho? Pues porque la alcaldesa ha pensado, bueno, si lo paga el Gobierno de España y me arreglan las aceras, luego yo puedo decir que esas aceras las he arreglado yo, por si alguien no se acuerda. Sí, pero han quitado un carril y es verdaderamente indignante lo que está pasando. Hasta en eso el PP y el PSOE están de acuerdo, y no solo en eso, también en pactar la ley de energía. La ley de energía, que por cierto es un calco del decreto de Lambán, es lo mismo, es destruir el maestrazgo y poner el maestrazgo a las órdenes de los lobbies fotovoltaicos y de fondos daneses, engañando a la gente. Igual que se cargaron también nuestra central térmica de Andorra, que era más del 80% del PIB de esa comarca, y los únicos que estuvimos allí fuimos nosotros. Bueno,
Estuvimos nosotros y Teruel existe, pero Teruel existe con grave problema de conciencia, por la sencilla razón de que ellos habían hecho presidente a Sánchez y estaban ahí con la boca pequeña. Sí, nos parece mal, pero votamos todo. Miren ustedes todo lo que se ha votado cuando estaba Teruel existe en las Cortes de Aragón o cuando ha estado en el Congreso de los Diputados en Madrid. ¿Qué es lo que se ha votado? Absolutamente todo lo que decía Sánchez, o si no la abstención, esa abstención que permitía que todo lo que Sánchez quisiera saliera adelante. Y voy terminando ya, pero quiero hablaros de unas últimas cosas que me parecen importantes. Es que está el mantra de es que el PP gestiona mejor la economía, porque del PSOE ¿para qué vamos a hablar? Yo creo que el PSOE ya no engaña a nadie, salvo que se deja engañar, ¿no? Pero el PP dice gestiona mejor la economía. ¿Pero cuándo? Montoro, cuando se subieron los impuestos más de lo que le pedía Izquierda Unida. O sea, realmente el PP gestiona mejor la economía. Pero eso cuando, en los años 80, en los años 90 o ahora, no se ha bajado ningún impuesto. No, bajaremos impuestos de sucesiones y de donaciones si nos apoyan los presupuestos. Oye, que esto estaba en el pacto de gobierno y nos costó sangre, sudor y lágrimas que se bajara el grupo 1, que era para hijos menores de 21 años. Sangre, sudor y lágrimas. Y ahora no han bajado ninguno. Es que no se puede, es que no hay dinero. Oiga, pero se han recaudado más de 100 millones de euros. ¿Qué están ustedes diciendo? Y 33 millones que hay de la estrategia aragonesa contra el cambio climático. Que tú tenías razón, Santiago. Todos estos médicos que faltan, que traen ginecólogos o dermatólogos o especialistas desde Valencia, se podría arreglar con los 33 millones de euros de la estrategia aragonesa contra el cambio climático, que no vale absolutamente para nada. El otro día, 900.000 euros para Asamblea de Cooperación por la Paz, una ONG que tiene domiciliada su sede social en un piso en Madrid que vale más de 12.000 euros al mes. Muy franciscano todo. ¿Para qué? Para aldeas ecorresilientes LGTBIQ+, en Colombia. Que muy bien, más allá del título y de que no se entiende qué es lo que quiere decir eso, es que ha llegado el dinero, que se hace, quién se lo lleva, o sea, se gasta en billetes de avión, se hace algo, ¿qué es eso? Y por supuesto, lo más importante de todo, y esto lo vamos a tener que decir hasta la extenuación, que no se engañen. En el año 24, ahora no, porque ahora Sánchez, por decreto, las comunidades autónomas tienen que aceptar los inmigrantes ilegales que te mandan. Pero en el 24, cuando nos fuimos del Gobierno, sí que se podía negar y no se negaron. Y ahora, y por eso nos fuimos del Gobierno, y ahora lo que están haciendo es decir, es que no tenemos competencia. Mentira. El artículo 35.2 de la Ley de Extranjería faculta a las comunidades autónomas, no a terceros estados, a las comunidades autónomas a celebrar acuerdos con terceros países como Marruecos o como Argelia para la devolución de esos menores o de esos inmigrantes ilegales, y no se ha hecho. Y no han quitado ni un euro a las ONGs que se lucran indirectamente con el tráfico de personas y con el sufrimiento de muchas de ellas, que muchas de ellas mueren en el mar por ese efecto llamado irresponsable y criminal que están cometiendo. Acabo ya. Azcón ha doblado en poquísimo tiempo las aportaciones a Cruz Roja, 200.000 euros solo para los ilegales, solo para ese tema en 3 años. Y lo va a seguir haciendo. No es que no podemos, es que Vox pide cosas ilegales. Mentira. Si se ha hecho en Valencia, ¿por qué no se puede hacer en Aragón? Entonces, ¿qué pasa, señor Azcón? ¿Le está usted llamando prevaricador al señor Pérez de Orca, al presidente de la Comunidad Valenciana? ¿Por qué allí en Murcia sí que se puede decir y aquí no? Porque no les dan las ganas. Y el gasto que van a suponer estas elecciones no es por el bloqueo de Vox, que presentaron un PowerPoint. Ellos lo tenían pensado de antes. No han presentado los presupuestos, no los han registrado. No han registrado nada. Es una pantomima que nos va a costar 4 millones de euros. Pero bueno, muy bien, nos encantan las elecciones. ¿Quieren jugar? ¿Quieren ir a las elecciones? Verán cómo los aragoneses quieren más Vox y menos Partido Popular. Y acabo con un detalle de Teruel, para que lo veáis. Cuando había un intento de agresión sexual o una agresión sexual a una trabajadora en ese centro de Menas de la calle Comadre, o cuando había ese incendio, ¿sabéis dónde puso el PP? Y hablo ya del PP en general, porque igual que sea la alcaldesa de Teruel o que sea Azcón o quien sea, ¿dónde pone la cámara de vigilancia? La cámara de vigilancia no la pone en la calle Comadre, la pone al lado de la iglesia de los Paules para vigilar que no se vandalice un banco. Yo no quiero que se vandalice nada, ¿eh? Nosotros lo tenemos muy claro. No queremos que se vandalice nada. El comportamiento tiene que ser cívico. Tenemos que ser cívicos. Pero, hombre, por favor,
Poner una cámara para vigilar un banco. Pero ¿qué tienen en la cabeza? Pues no tienen nada porque están absolutamente perdidos como un barco a la deriva que seguía por frías encuestas. Y voy a hablar de la lista de los valientes que me acompañan. En segundo lugar va Aroa Rochela Romero, que está dando la batalla, concejal en Andorra y portavoz de la comarca Andorra-Sierra de Arcos y secretaria del Comité Provincial, que está dando la batalla en un municipio que antes, antaño, fue de izquierdas, pero al que el sentido común también está volviendo. En tercer lugar, Carlos Javier Andreu Sanz, teniente de alcalde, nada menos de Alcañiz, y que está recibiendo el cariño de todos sus vecinos con un trabajo excelente. Sandra Martínez Sáez, a la que seguramente casi todos conoceréis porque es la responsable de afiliación y ha hablado con muchos de vosotros, además también de vocal del Comité Provincial y una gran trabajadora del partido. Joaquín Buch Sánchez, que no lo veo, lo he visto antes, ahora no lo veo. Está, muy bien. Que va a hacer una gran labor como coordinador en Mora de Rubielos, donde también tienen algunos problemas de inmigración ilegal, según me han contado. Pilar Loma Bielsa, que es teniente alcalde de Alfambra. Pilar, ¿dónde estás? Está por ahí. Ahí. Muy bien, un aplauso para Pilar. Teniente alcalde de Alfambra y portavoz de la comarca Comunidad de Teruel. María Nieves Calle Lidono, que nosotros siempre le llamamos Evi, que está desarrollando su labor desde hace muchísimo tiempo en el Giloca y en Calamocha y que también es vocal del Comité Ejecutivo Provincial. Yo os puedo asegurar que se está dejando la piel en el partido y que si todo lo que hay en esa puerta ha salido bien ha sido gracias a ella. En noveno lugar, Javier Alfonso Aquilino, que todos lo conocemos como Aquilino, que está ahí, un leal servidor público, sargento retirado de la Guardia Civil, que va a hacer una gran labor en Albarracín. Y en décimo lugar, María del Tremedal, aunque todos le llaman Maite Soriano Casino, que va a hacer una excelente labor en Libros, un pueblo que todos conocéis. En cualquier lugar, encantado de luchar con estos valientes. Estas elecciones van a ser un antes y un después y ahora quiero que saludemos al más valiente de todos, al que ha luchado contra el plomo del terrorismo en los años más duros de ETA, el referente de todos nosotros, un verdadero combatiente y una verdadera persona de la cabeza a los pies y, sobre todo, lo más importante, y os lo puedo decir yo, una buena persona. Santiago Abascal. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a todos los asistentes. Para mí es muy emocionante recorrer toda España y encontrar este cariño, estos recibimientos y sobre todo encontrar este compromiso en un día como el de hoy, el de la presentación de candidatos, en el que pues yo no tengo la fortuna de conoceros bien a todos porque os veo de viento en viento en este rosario de elecciones a las que nos condenan. Pero me emociona mucho cuando os presentan y cuando soy consciente en ese instante de las personas que, con sus vidas, con sus preocupaciones, con sus trabajos, con sus familias, dan un paso al frente en Vox por una España mejor, por un Aragón mejor, por unos ayuntamientos mejores. Y yo solo quiero daros las gracias, deciros que estáis al frente de este proyecto, aunque algunos aparezcamos más en las televisiones, que estoy muy orgulloso de vosotros y que gracias a vosotros estamos logrando grandes cosas y las lograremos aún más grandes. Por supuesto, gracias a los cabezas, ¿no? a David, a Alejandro y a mi tocayo Santiago, que está ahí desde el principio, desde los momentos más difíciles, como probablemente muchos de vosotros. Y digo gracias especialmente en un sitio como Teruel, donde otras veces que hemos venido, pues hace mucho tiempo había un puñado de personas y hoy estamos en Teruel muy bien acompañados y sin necesidad de autobuses, de bocadillos y de personas a las que les pagan el viaje. Aquí hay personas que creen, que tienen preocupaciones
que tienen convicciones muy profundas. Hay muchísimos jóvenes, los veo aquí detrás, los veo por el fondo y los veo en todas partes. No solo los veo aquí en Teruel, los he visto en Extremadura durante todas estas semanas porque está pasando algo muy grande en toda España. Pero estamos hoy en Teruel, precisamente. Afrontamos unas elecciones en Aragón. Zaragoza es mucho más poblada, pero estamos en Teruel. Y no es casualidad, es una declaración de intenciones. Y no solo es una declaración de intenciones respecto a Teruel, es una declaración de intenciones para toda España. Para la España más despoblada, para la España más abandonada y para la España más traicionada por el bipartidismo que siempre ha estado mirando a Cataluña, al País Vasco y a los grandes núcleos urbanos. Estamos en Teruel porque queremos lanzar un mensaje. Nuestro candidato a la presidencia de Aragón, Alejandro Nolasco, es de Teruel porque queremos hacer una declaración de intenciones. Y por eso también quiero daros las gracias por este respaldo tan maravilloso de todos vosotros en el día de hoy. Y vosotros habéis hablado mucho de las cosas de aquí. Y yo algo diré, pero voy a hablar también de las cosas de todos. Pero en relación con Teruel, porque Sánchez se acordó de que Teruel existía solo para comprar un voto. El voto de un personaje que acabó votando con Bildu, con el Partido Nacionalista Vasco, con los separatistas catalanes y absolutamente con todos y aprobando todas las políticas de Sánchez. Y llegó a unos acuerdos que Sánchez ha incumplido, traicionando y abandonando una vez más a Teruel, y Sánchez solo ha vuelto a acordarse de Teruel, pues yo creo que cuando oyó la noticia de los destrozos en el parador de Teruel y la furgoneta de las chicas, ¿no? Algunos se escandalizan ahora con la furgoneta de chicas, pero hay por ahí declaraciones de la corrupción de los otros que hablaban de un bolquete de chicas, por decirlo suavemente. Seguro que algunos lo recuerdan. Pues bien, el problema de Teruel ahora mismo es Pedro Sánchez. Y el problema de Aragón es Pedro Sánchez. Y el problema de España es Pedro Sánchez. Porque nos gobierna una mafia, con un capo, con toda su familia imputada, con unos orígenes fraudulentos en sus dineros familiares, porque tiene imputado a todos los que le rodean. Y eso es lo que estamos padeciendo en España. Es una especie de plaga bíblica. Tenemos una maldición. O sea, no solo nos han mentido en el acceso al poder en 2 elecciones sobre los pactos con los separatistas que no iban a mantener, no solo nos han traicionado con leyes como la de amnistía, que decían ellos mismos que era inconstitucional, sino que ahora mismo vemos que han estado robando a manos llenas cuando los españoles estaban sufriendo y encerrados en sus casas y se están investigando todas las mordidas por las mascarillas y por más cosas. ¿Pero qué es esto? Y por eso decía que el problema es Pedro Sánchez. Pero digo algo más. El problema se llama Sánchez, pero la dificultad para resolver el problema se llama Partido Popular. Y se llama Partido Popular porque el Partido Popular lo pacta todo con Pedro Sánchez. Allí lejos, en Bruselas y por aquí cerca, en muchos sitios de España, en el conjunto de las instituciones, pactando los jueces, las televisiones, las comisiones parlamentarias, pactan en Ceuta prohibir a los niños españoles comer jamón en las escuelas porque han cedido y han decidido imponer el menú halal, pactan en Bruselas el fanatismo verde que arruina el campo, pactan en Bruselas la invasión migratoria que está condenándonos a la inseguridad, pactan absolutamente todo. Es decir, el problema es el bipartidismo que hace las mismas políticas como llevamos denunciando desde hace mucho tiempo. Y el problema para ellos, para todos ellos, desde hace mucho tiempo, se llama Vox. Ahora aquí enfrentamos unas elecciones que, aunque nos gusten las elecciones, no es que nos gusten, la verdad, más bien no las tenemos miedo, no les tenemos miedo. Nos gusta que la gente vote, lógicamente, cuando corresponde, pero no nos parece de recibo que la gente vote antes de tiempo. Y en Aragón se ha votado antes de tiempo por el capricho del señor Azcón, que ahora, con muchas de estas cosas que decimos, supongo que prácticamente se pagará nuestro discurso y hará como que él no es del Partido Popular, pero es el Partido Popular el que hace todas esas políticas en Bruselas. Y el señor Azcón ha hecho un cálculo, igual que el de la señora Guardiola, y probablemente ha cometido un error, porque la señora Guardiola convocó unas elecciones únicamente para deshacerse de Vox. Y los extremeños le dijeron: ¿no quieres Vox? Toma Vox 2 veces. Y probablemente ocurra lo mismo
en Aragón. Bueno, probablemente no. Yo estoy seguro de que va a ocurrir lo mismo en Aragón. El señor Azcón ha dicho, no puedo aprobar los presupuestos como a mí me da la gana, no quiero dialogar con Vox, pues convoco unas elecciones y me deshago de Vox. Y los aragoneses van a decirle que quieren más Vox. ¿Y qué va a pasar al día siguiente de las elecciones? Porque nos estaba diciendo que lo que acordamos en Valencia con el Partido Popular aquí no se podía aplicar. ¿Y por qué en Valencia sí se puede aplicar, como bien preguntaba Alejandro? ¿Está insultando a sus compañeros? ¿Está diciendo que sus compañeros cometen ilegalidades? Bueno, lo veremos. Lo que pueden estar todos seguros es de que nosotros vamos a defender lo mismo allí que aquí. Y lo mismo un día antes de las elecciones que un día después de las elecciones, como hemos demostrado y como ha demostrado muy especialmente Alejandro Nolasco, que no solo ha sido vuestro candidato, nuestro candidato y vuelve a serlo, sino que ha sido el vicepresidente del Gobierno de Aragón, el único en la historia de Aragón, junto con otra serie de vicepresidentes en las regiones, los únicos también en la historia reciente de España, que han abandonado los gobiernos uno detrás de otro porque no querían defraudar a los electores. Eso no tiene parangón. Y eso demuestra que Vox quiere hacer las cosas, que Vox quiere cumplir. Eso demuestra que nosotros, cuando llegamos y tenemos un compromiso, estamos dispuestos a cumplirlo. Y si no, estamos dispuestos a dejar las prebendas, los coches oficiales y todo lo que sea necesario para volver a la arena, a las urnas y seguir exigiendo un cambio de rumbo en España. Claro que se pueden hacer las cosas que dicen que no. Claro que se pueden bajar los impuestos y no han querido hacerlo en estos presupuestos. Claro que se pueden hacer políticas contra el fanatismo verde. Claro que se pueden hacer políticas contra la inmigración ilegal y sus consecuencias, que son muchas. Porque cuando se habla de inmigración ilegal, bueno, algunos lo dicen, ¡ay, pobrecitos! Y pobrecitos. Si es que los españoles también fuimos inmigrantes, sí. Con papeles, como Dios manda, yendo a aquellos lugares a trabajar, a integrarnos codo con los de esos sitios y sin dar problemas. No es la inmigración de la que estamos hablando, porque aquí la inmigración ilegal masiva está dando problemas de inseguridad, está dando problemas de colapso en la atención hospitalaria, porque nos ha dicho que la sanidad es universal, también para quien no la paga. Luego un español se mueve de una comunidad a otra y tiene problemas de papeleo. Pero te viene un señor de Marruecos diciendo ¡ay! Y lo atienden inmediatamente. Pero si ya hay hasta turismo sanitario. Pero si ya algunos vienen con un catálogo de las ayudas sociales que hay por España y tienen tutoriales en YouTube para saber cómo tienen que pedirlas. Y vienen aquí, piden las ayudas sociales y después se van a vivir a Marruecos. Si sabemos que eso está pasando, si sabemos que esto es todo una broma de mal gusto. Pues bueno, la sanidad, el colapso de los servicios sociales, los problemas en el sector educativo. Hablaba hace poco de Ceuta, que llegan hasta el extremo de imponer a los niños españoles y a los niños cristianos el menú halal islámico. ¿A dónde vamos a llegar? Pues yo os voy a decir hasta dónde vamos a llegar. A una alianza total de la izquierda con el islamismo, como ya existe en Francia. En Francia hay un político que se llama Mélenchon, de extrema izquierda, el amigo de Pablo Iglesias. Hoy le he leído defendiendo a Petro, para que os hagáis una idea de qué tipo de personajes son. Este en su momento decía que el Islam era una religión que oprimía a la mujer. Bueno, pues ahora dice que es el cristianismo, que el cristianismo es realmente la religión que oprime a la mujer y que en el islamismo la mujer se somete voluntariamente, porque nadie lo obliga. Esto lo ha dicho el líder de la extrema izquierda francesa y eso es lo que nos espera en España. Empiezan por la extrema izquierda, luego lo asume el Partido Socialista y muy pronto el bipartidismo, que es a lo que estamos acostumbrados desde hace mucho tiempo y nos lo demostró el Partido Popular cuando ganó las elecciones con mayoría absoluta y no cambió absolutamente nada, sino que aplicó todavía todas las políticas de la izquierda, incluso en materia económica. Y nosotros estamos aquí para algo muy sencillo, para decir que esas son las cosas que vamos a cambiar si la gente confía en nosotros. Lo haremos desde el Gobierno, en solitario, digo en general, en coaliciones, con acuerdos desde fuera, lo haremos desde la oposición, pero en todos los lugares vamos a defender las mismas políticas. Y son políticas de sentido común. Yo cuando voy por la calle no me encuentro a la gente diciéndome si es más de derechas, más de izquierdas, poniéndose etiquetas ideológicas. La gente habla de cosas concretas, habla de problemas reales. La gente te cuenta que le han atracado. La gente te cuenta que la explotación agraria ya no puede continuar adelante
por las trabas burocráticas, por la competencia desleal, por los productos que llegan del exterior, y ahora va a pasar más con Mercosur, aprobado también por el Partido Socialista y por el Partido Popular en Bruselas. La gente te cuenta que los autónomos no llegan a final de mes, que no pueden pagar el trimestre porque se han tenido que gastar antes la recaudación de IVA. Esos son los problemas reales. La gente tiene problemas como el paro, que es el más alto de Europa, especialmente el paro juvenil, el éxodo juvenil, porque los salarios no dan para alquilar una vivienda y mucho menos para comprarla, la inmigración ilegal asociada a muchísimos problemas de inseguridad. Esos son los problemas reales que nosotros queremos resolver. ¿Eso qué es? ¿De derechas? ¿De izquierdas? ¿De extrema derecha, como dicen ellos? ¿Qué es eso? Eso es sentido común, que es lo único que nos mueve, y por eso cada vez más españoles están con nosotros, porque nosotros no le preguntamos a la gente de dónde viene, qué votó antes, cuál es su ideología. Estamos ofreciendo un programa de cambio, un cambio de rumbo radical en la política española. Y yo puedo deciros que estamos radicalmente comprometidos a ello. Estamos comprometidos a luchar por ello todos los días, y si nos dais vuestra confianza, si os la dais a Alejandro y a nuestros candidatos, a no defraudaros. Mucha gente, cada vez que entro a estos lugares, algunos probablemente han venido la primera vez, me agarra y me dice una frase que se repite en distintos sitios: no nos defraudes, no nos defraudéis. Para defraudar a esas personas, para defraudaros, tenemos que defraudaros a nosotros mismos. Nosotros no estamos diciendo estas cosas porque hagamos una encuesta y veamos qué es lo que piensa la mayoría. Porque hay cosas que decimos que sabemos que no las piensa la mayoría, pero las defendemos porque son correctas. Otras sabemos que las piensa la mayoría, incluso los votantes del Partido Popular y los votantes socialistas y la gente que se abstiene, como los problemas asociados a la inmigración ilegal. A nosotros nos da igual. No estamos midiendo el apoyo a una propuesta concreta. Estamos defendiendo convicciones. Así que tenéis que saber que si algún día os defraudamos será porque nos estamos defraudando a nosotros mismos, porque estamos negando lo que somos y lo que sentimos. Y yo puedo deciros que eso no va a pasar, al menos mientras yo sea presidente de Vox. Quiero daros las gracias por vuestro apoyo. Quiero pediros un gran respaldo a nuestros candidatos. Quiero pediros que seáis conscientes de que esta campaña no la hacemos nosotros, no la hago yo. Yo me voy a quedar en Aragón prácticamente todo el mes, quiero que lo sepáis. No sé si me van a dejar empadronarme, pero tengo intención de visitar pueblo a pueblo todo Aragón, desde los Pirineos hasta el sur, y de acompañaros todo lo que pueda, pero la campaña no la hacemos solo nosotros, no la hacen solo los candidatos, la hacéis aquellos que tenéis convicciones en vuestros trabajos, con vuestros compañeros de estudios. Algunos yo creo que no podéis ni votar. Bueno, tendréis que convencer a los profesores, que algunos tienen dudas. Los chavales tienen una labor extraordinaria, que es convencer a sus padres y sus abuelos, que todavía algunos están muy remolones votando equivocadamente y son los adelantados de Vox en las familias. Pero sobre todo yo lo que quiero deciros es que vuestra labor es muy importante. Yo no me conformo os lo agradezco mucho, como podéis imaginar, con que estéis aquí dándonos calor, aplaudiéndonos, animándonos. Creo que podéis hacer mucho más y probablemente ni lo imagináis. Pero si todos y cada uno de nosotros nos conjuramos en nuestro día a día para convencer a los que tenemos al lado y para que nos den una oportunidad, habrá esperanza en España. Adelante, españoles de Teruel, sin miedo a nada ni a nadie. ¡Viva España! Para finalizar, como acostumbramos en los actos de Vox, nos ponemos en pie para escuchar nuestro himno nacional.